Ya, entonces empecemos. El primer comentario dice, según Molecular y Miller, en ausencia de impuestos, el valor de mercado de una compañía no se ve alterado por más que la probabilidad de quiebra sea muy alta. ¿Ya qué creen ustedes? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero o falso? Creo que ya han visto esto con el profe, según yo. Sí, sí, lo hemos visto. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? ¿O alguna tincada? Creo que es falso, puede ser. ¿Por qué sería falso? No, eso no lo tengo tan claro. Solamente me acuerdo que en la ausencia de impuestos siempre iba a quedar como lo mismo. Porque mientras aumentaba algo, aumentaba la misma probabilidad de lo otro, algo así. Pero no me Ya, acuerdo qué era eso. perfecto, eso está perfecto. Entonces, cuando estamos en ausencia de impuestos, ya al final tener deuda en mi empresa no va a generar ningún aumento en el valor, ¿ya? Entonces, claro, en esa parte del enunciado estaríamos bien. En ausencia de impuestos, el valor de mercado de una compañía no se ve alterado por más, ya no se ve alterado, eso es verdadero, por más que la probabilidad de quiebra sea muy alta. ¿Ya? Entonces, esta parte es la que tenemos dudas. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Ya? Entonces, en ese caso, es verdadero, ¿ya? En el caso de que la probabilidad de quiebra sea muy alta, eso sí va a afectar el valor de mercado de una compañía. Entonces, veamos por qué. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro que lo importante para el valor de una empresa son los costos de quiebra y no la probabilidad que hay de quiebra. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Puede haber un costo de quiebra súper alto de, por ejemplo, mi empresa vale, por ejemplo, 100 pesos y los costos de quiebra son 99. En ese caso, el costo de quiebra nosotros podemos pensar que es muy alto. Pero imagínense que el costo es 99, pero la probabilidad de quiebra es 0,000001. Ya es demasiado baja, por lo tanto, eso no va a afectar el valor de mi empresa. ¿Ya? Por lo tanto, lo importante para el valor de la empresa son los costos de quiebra y no la probabilidad en sí. Según el planteamiento de 1958 de Modigliani y Miller, la probabilidad de quiebra existe, pero solamente va a ser una reorganización de los activos que pasan de manos de los accionistas a los acreedores. ¿Ya qué significa eso? Que si una empresa llegase a quebrar, nunca va a pasar que los activos van a desaparecer, ¿ya? Los activos van a seguir valiendo lo que valen, ¿ya? Pero lo que va a pasar es que van a pasar desde el mano de los accionistas, ¿ya? Y van a pasar a los acreedores, ¿ya? Porque cuando uno quiebra, al final lo que tiene que hacer uno es vender sus activos y al final pagar sus deudas, por ejemplo, a los acreedores, proveedores, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí no estamos perdiendo nada del valor, sino que estamos distribuyendo ese valor a otra persona, ¿ya? Entonces, por eso se dice que es solamente una transferencia de costos. Dado que los acreedores se quedan con todos los activos, el valor de estos no van a cambiar, por lo que les acabo de explicar. Al final no hay ningún activo que desaparezca, solamente estamos transfiriendo, ¿ya? En otras palabras, el valor presente de los costos de quiebra son cero, por lo cual no hay ningún pedazo de pizza, ya porque uno habla de que la pizza es el valor de la empresa, no hay ningún pedazo de pizza que se traspase a manos fuera de la deuda y el patrimonio. Ya nosotros no le estamos entregando a nadie más este pedazo de pizza, sino que se está transfiriendo al final entre los accionistas y los acreedores. Por eso, al final, el valor de una compañía no se va a ver alterado. ¿Ya? ¿Hay alguna duda sobre esto que no entiendan muy bien? ¿No? Perfecto. Vamos con el comente 2. Al fusionar las ideas de Modigliani Miller y KPM, apareció en 1969 de Robert Amada, que colocaba la proposición 2 de Modigliani Miller en términos de los betas, pero sobrevaloraba el efecto en el valor de la compañía. Lo anterior, puesto que, como demostró Mark Rubenstein en 1973, el beta de la deuda de las empresas no es cero, y esto no lo capturaban los modelos anteriores, aumentando el costo de capital promedio ponderado de la firma. ¿Ya? Este comente puede sonar un poco más complejo, pero al final
resume más que nada todo lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, ya, hay dos momentos de modalidad de Miller, ¿ya? El momento uno, que fue la preposición del 53, si no me equivoco, en que ellos establecen que la deuda no agrega valor a la empresa, ¿ya? Entonces, si no agrega valor a la empresa, nosotros decimos que ese beta, el beta de la deuda va a ser igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, ahí no pasa nada. Y después surgió la idea de Mark Rubenstein, ¿ya? Diciendo que realmente la deuda sí agrega valor a la empresa, ¿ya? Porque existe lo que conocemos como el escudo tributario, ¿ya? Entonces, eso implica que después la deuda igual vaya a generar un riesgo a la empresa, por lo tanto el beta de la deuda no va a ser 0, ¿ya? María Entonces, José, dime. una cosita, ¿me podía explicar en palabras sencillas qué es el escudo tributario? Que aún no me queda Ya. tan claro. Mira, cuando nosotros estamos evaluando una empresa, finalmente lo que nosotros hacemos es proyectar los flujos de caja, ¿ya? Entonces, ya, pues nosotros cuando proyectamos hacemos los ingresos menos los costos. Acá tenemos un margen. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a proyectar, primero nosotros vamos a poner todos los costos que están antes de impuestos, ¿ya? Y generalmente a las empresas como que intentan, ¿cómo decirlo? Intentan tener, o sea, no grandes costos, pero aumentar los costos para pagar menos impuestos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros después del margen empezamos a agregar, por ejemplo, el gasto por depreciación, gastos por amortización, ¿ya? Y acá, en esta parte, nosotros también agregamos los que son los gastos por intereses. ¿Qué son los intereses? Al final es tu costo por tener deuda, ¿ya? Entonces, agregamos acá gasto por intereses y vamos a tener esta utilidad antes de impuestos y después tú tienes los impuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué es el escudo tributario? El escudo tributario serían los intereses, o sea, los impuestos que tú te estarías ahorrando por el hecho de tener que pagar intereses, ¿ya? Entonces, al final, si tu empresa no tuviese gasto por intereses, tú vas a estar pagando, al final, más impuestos, ¿cachai? Porque al final tu utilidad de impuestos sería más grande si no tuvieses ese gasto por intereses, ¿cachai? Entonces, tener gastos por intereses te permite, al final, reducir tu utilidad antes de impuestos y eso te va a hacer pagar menos impuestos. Ese es un escudo tributario. ¿Se entendió? Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Entonces, vamos con el comente. Entonces, el comente en sí sería falso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Al plantear la ecuación de Amada, que supone lo que yo les explicaba al principio cuando decíamos que la deuda no agrega valor a la empresa, que supone que la deuda es libre de riesgo y por tanto el beta es 0, el efecto en el costo de capital promedio ponderado, en el WACC, es nulo, ¿ya? El hecho de que el beta sea 0 no va a afectar en el costo del capital promedio ponderado. Lo que agrega valor a la compañía es redistribuir una parte del riesgo hacia el fisco vía el escudo tributario, ¿ya? Entonces, al final, lo que realmente agrega valor a la compañía va a ser el escudo tributario y no la deuda en sí, ¿ya? O sea, es el hecho de que el fisco me va a estar perdonando impuestos por el hecho de yo tener que pagar intereses, ¿ya? Entonces, es de redistribuir una parte del riesgo hacia el fisco vía el escudo tributario proporcionado porque el costo financiero de la deuda es deducible de impuestos, no por repartir el riesgo del negocio entre las fuentes costosas y permanente de financiamiento. Ya al final, ¿qué es lo que quiero explicar acá? Es que gracias al escudo tributario es el fisco el que va a estar agregando más valor a mi empresa, ¿ya? No significa que al final se vaya a estar repartiendo riesgo entre la deuda y el patrimonio, sino que al final el fisco me va a estar regalando valor, ¿ya?
En consecuencia, agregar el beta de la deuda al modelo solo permite estimar de mejor forma la combinación entre la tasa, o sea, el retorno esperado de la deuda y el retorno esperado del patrimonio, y por tanto el costo de la deuda es irrelevante porque es una mera redistribución de riesgos entre acreedores y accionistas, ¿ya? Entonces, claro, cosas que tenemos que tener claro en resumen: primero, que es falso, ¿ya? Lo otro, que lo que va a agregar el valor a la compañía no es la deuda en sí, sino que es el escudo tributario, ¿ya? Y además, por otra parte, tercer punto que tenemos que tener claro es que el hecho que se le haya agregado un beta de la deuda, ¿ya? O sea, que hayamos dicho que el beta de la deuda es, o sea, no es cero, implica que al final yo voy a estar estimando de mejor forma mi tasa de descuento, ¿ya? Pero al final no va a tener nada que ver con que mi empresa vaya a valer más gracias al escudo tributario, ¿ya? ¿Se entiende? ¿O que alguien tiene alguna duda sobre los conceptos que estamos viendo acá? ¿No? Ya, entonces sigamos. Vamos a ir con el ejercicio 1. Nos dice: Lenovo es una de las empresas de computadores más grandes del mundo y lista en la bolsa de Hong Kong. Las acciones componen el principal índice que sigue el mercado chino, el Hang Seng Index, HSI. El beta de las acciones de Lenovo es actualmente 1,37 y sus activos son financiados con un 25% de deuda, pero se ha propuesto una recapitalización que la dejaría con un 40% de deuda a activos a valor de mercado. El gobierno chino tiene bonos emitidos a una tasa de cupón efectiva del 3,8% el año, pero se transan a una tasa de 4,1% efectiva anual. Por otra parte, se espera que durante los próximos años el HSI tenga una rentabilidad del 18% anual, el beta de la deuda de Lenovo es de 0,16 y la tasa de impuesto a la utilidad es del 20%. Entonces, me dicen, ¿cuál es el costo de la deuda de largo plazo de Lenovo? Ya, entonces lo primero que voy a hacer es anotar todos los datos que nos están dando. Entonces, primero nos dice que para el mercado nos vamos a basar en el índice HCI. Ya, al final eso va a representar mi portafolio de mercado, que es muy parecido a lo que ustedes tienen que hacer con el trabajo, es determinar cuál va a ser su portafolio de mercado. Después me dicen que el beta de Lenovo es igual a 1,37 y ese 1,37 se representa, o está representado, claro, o sea, claro, actualmente Lenovo tiene una deuda que representa el 25% de los activos y el patrimonio, por lo tanto, va a ser el 75%. Esta es como nuestra situación actual. ¿Ya? Y luego, la nueva situación va a ser una deuda, una razón de deuda activos del 40%. Ya, ¿qué más? Me dice que el beta de la deuda es igual a 0,16, la tasa de impuestos es del 20%, luego necesitamos los datos para sacar RF, y estamos tomando los del gobierno chino. Gobierno chino, me dicen que la tasa cupón de un bono del gobierno chino es de 3,8% y la TIR es de 4,1% efectiva anual. Y por último, acá en el índice HI me dicen que la rentabilidad esperada, que sería RM, es igual a un 18%. Ya. Entonces, lo primero que nos preguntaban era cuál es el costo de la deuda de largo plazo de Lenovo. Ya, entonces, para esto vamos a tener que empezar a aplicar la nueva materia
pero que es muy parecido a KPM. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos calcular particularmente el costo de la deuda, lo que hacemos es, nuestro retorno esperado, pero de la deuda, va a ser igual a RF más el beta de la deuda por RM menos RF. Ya, entonces, RF tenemos que fijarnos acá. Entonces nos dicen que la tasa de cupón es un 3,8% y la TIR es un 4,1%. ¿En qué me tendría que fijar yo? ¿En la tasa de cupón o en la TIR? En la TIR, Perfecto. ¿Por qué en la TIR? porque la tasa de cupón es solamente la tasa que se utiliza para calcular las cuotas. En cambio, la TIR es la tasa en base a cual yo descuento. Ya, perfecto, un punto premio. Entonces siempre nos tenemos que fijar en la TIR. Ya, y principalmente, también para que tengan ojo, eso es lo que ustedes están fijando también para el trabajo, para elegir cuál es su tasa libre de riesgo. Ya cuando yo pongo en internet, estoy buscando, no sé, el bono a 10 años del gobierno de Chile, ya, y me aparece un número, el que me aparece siempre va a ser la TIR. Ya, yo si quiero salir a buscar la tasa cupón, tengo que empezar a investigar más de cómo fue la emisión, etcétera, ya, pero a mí siempre me van a presentar la TIR de ese bono actualmente. Entonces, RF vendría siendo un 4,1%. El beta de la deuda me lo dicen acá, que es 0,16. RM era un 18% y RF 4,1%. Entonces, eso finalmente nos da 6,324%. ¿Ya? ¿Todos me siguen? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. Ya. B. ¿Cuál será el costo del patrimonio de largo plazo de Lenovo? Ya, entonces, acá vamos a usar prácticamente la misma fórmula. Chuta. Pero en vez de ser el retorno esperado de la deuda, va a ser el del patrimonio. Entonces, va a ser RE, RF, más el beta del patrimonio, por RM menos RF. Ya, entonces, nosotros ya tenemos RF, ya sabemos cuál es, RM también y RF también. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? A mí actualmente, si ustedes se fijan, me están dando que el beta es 1,37, ¿ya? Pero eso es lo actual. Y en el enunciado a mí me están pidiendo de largo plazo. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer yo es calcular un nuevo beta que ya incorpore ya la nueva estructura de capital. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, vamos a tener que meter los conceptos de desapalancar y apalancar el beta. ¿Ya? Entonces, tenemos que para apalancar y desapalancar tenemos la siguiente fórmula, que es el beta apalancado va a ser igual al desapalancado más la estructura por 1 menos la tasa de impuesto por el beta desapalancado menos el de la deuda. Entonces, nosotros tenemos que el beta apalancado actual, o sea, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Primero, lo vamos a desapalancar, o sea, porque tenemos el 1,37 que está apalancado, ya lo vamos a desapalancar, o sea, lo voy a dejar como nulo, y después lo voy a apalancar de nuevo con la nueva estructura. Entonces, tenemos acá 1,37 es igual a beta U. Acá voy a ocupar la estructura de capital antigua, entonces sería el 25% dividido en el 75%. La tasa de impuestos es el 20%. Beta O es mi incógnita. Y el beta de la deuda era de 0,16. Ya, entonces, finalmente nos quedan dos incógnitas, o sea, nos queda una incógnita, que sería el desapalancado. Y
Bueno, voy a poner el resultado nomás para después tener más tiempo para hacer las consultas del trabajo. Entonces, el beta desapalancado finalmente nos da 1,12. Si no me equivoco, creo que yo hice este ejercicio con Excel, entonces puede ser que nos vayan a ver diferencias como en los decimales si ustedes como lo resuelven a mano, o con la calculadora, digo. Ya, para que tengan ojo con eso, pero tampoco sería alejar mucho el número. Entonces, teniendo este beta desapalancado, ahora lo apalancamos con la nueva estructura de capital. ¿Ya? Acá hay dos caminos. Entonces, como yo les dije, yo podría ahora apalancarlo de nuevo con esta misma fórmula. O sea, ahora mi incógnita vendría siendo beta L, ¿ya? O la otra fórmula sería primero calcular el retorno esperado de los activos, ¿ya? Entonces, primero, el retorno esperado de los activos siempre va a ser RF más el beta desapalancado por RM menos RF. Entonces ahí tendríamos todos los datos y vendría siendo RF, que teníamos que era un 4,1%, nuestro beta U es 1,12%, RM 18% y RF 4,1%. Entonces, RA nos da 19,668%. ¿Ya? Entonces ahora, en vez de apalancar el beta, lo que vamos a hacer es apalancar directamente el retorno esperado, ¿ya? Son dos formas totalmente válidas y les debería dar exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, en vez de poner la fórmula de desapalancar y apalancar en términos de beta, lo que hacemos es ponerlo en términos de retorno. Entonces, va a ser el retorno del patrimonio es igual al retorno de los activos o desapalancados más la estructura de capital por 1 menos la tasa de impuesto por RA menos RB. Ya, entonces, ahí ya tenemos todos los datos para calcular nuestro retorno del patrimonio. Entonces vendría siendo 19,668% más la nueva estructura de capital, ya que teníamos que era de deuda a activos, o sea que sería deudas por deudas más el patrimonio es un 40%, por lo tanto ya sabemos que el patrimonio va a ser el 60%, por lo tanto sería 40% partido en el 60%, por 1 menos el 20, que es la tasa de impuestos, RA, que era 19,668, y RD, teníamos que, le habíamos sacado nada y era 6,324. 6,324%. Ya, entonces al final esta forma es algo como más directo para sacar el costo del patrimonio, pero perfectamente ¿qué podríamos haber hecho? Cuando estábamos en esta parte, podríamos haber apalancado y sacar el beta L y después hacer RE es igual a RF más el beta L por el premio por riesgo, que sería RM menos RF. Ya ese era el otro camino, los dos son totalmente válidos y les debería haber dado exactamente lo mismo. Entonces finalmente RE nos da un 26,785%. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ya, entonces sigamos. La C, nos dicen, ¿cuál es el costo de financiamiento promedio ponderado, WACC, de largo plazo de Lenovo? Ya, entonces,
aquí hay dos formas de calcularlo. Está como la forma tradicional y la forma nueva o quizás más corta, pero la forma en que la vamos a calcular siempre va a depender de los datos que tengamos. Entonces, la primera forma de calcular el WACC, esta es la C, es nuestra típica fórmula que es el retorno esperado de la deuda por 1 menos tax por la deuda partido en el deuda más el patrimonio más el retorno del patrimonio por patrimonio partido en deuda más patrimonio. ¿Ya? Esa es como la forma larga. Y la segunda forma que tenemos, que es la forma corta, va a ser el retorno de los activos por 1 menos deuda partida en activos por la tasa de impuesto. Ya, entonces en este caso, de cualquier manera, nos debería dar lo mismo, pero ya que tenemos estos datos, vamos a ocupar la forma 2. Entonces, RA teníamos que era 19,668%. Por 1 menos la razón deuda a activos, tenemos que es un 40%, lo dice en el enunciado, y la tasa de impuestos es un 20%. Entonces, haciendo ese cálculo, nos da un 18,09%. Igual, de todas formas, teníamos todos los datos para hacer este cálculo, pero si tenemos la otra forma más corta, era mejor ocupar esa, ¿ya? Pero igual siempre va a depender de los datos que les estén dando, ¿ya? Porque quizás, si no les estaban dando RA, claramente hubiese sido mucho más corto haberlo hecho de la primera manera. Vamos con la D. Me dice, ¿cuál es el premio por riesgo operativo o del negocio de largo plazo de Lenovo? Ya. ¿Qué me podría decir qué es el premio por riesgo operativo? ¿Alguien? ¿No? Ya, entonces, premio por riesgo operativo, si lo vemos con fórmula, siempre va a ser RA menos RF, ¿ya? ¿Qué es? En palabras, va a ser lo exigido por encima de RF en el caso de que no exista deuda, ¿ya? Es como al final, o sea, finalmente es el riesgo que puede tener mi negocio por sí solo, ¿ya? Porque nosotros sabemos que si nosotros agregamos deuda a mi empresa, nosotros ya le vamos a estar agregando un riesgo por tener deuda. Pero el riesgo operativo es solamente, quiero considerar el riesgo operacional que puede tener mi empresa. Por eso ocupamos RA, ya que sería el riesgo, o sea, el retorno, perdón, de mi empresa en el caso de que no tenga deuda. Entonces, RA ya lo tenemos calculado, era 19,668%, RF teníamos que era 4,1%, y esto nos da igual a 15,568%. Entonces el premio por riesgo operativo vendría siendo un 15,5%. Después, ¿cuál es el premio por riesgo financiero de largo plazo de Lenovo? ¿Ya? Entonces, ahora sí tenemos que incorporar el hecho de que mi empresa tiene deuda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo incorporamos eso? En vez de ocupar RA, nosotros ocupamos RE. ¿Ya? Sería RE menos RF. Y eso se le llamaría premio por riesgo financiero.
Entonces, teníamos que nuestro RE era igual a 26,875%, RF, perdón, aquí me equivoqué. Ya, no es RF, sino que va a ser RA. ¿Por qué es RA? Porque finalmente es el riesgo como aparte que están corriendo mis accionistas por el hecho de que están corriendo riesgo por haber tomado deuda. ¿Ya? Entonces al final tenemos RA, que es nuestro desde, o sea, el riesgo como base por no tener deuda, y RE es cuando nosotros le incorporamos deuda a la empresa. Entonces, por eso no vamos a poner como límite RF. Por lo tanto, RA teníamos que era 19,668%. Y finalmente esto nos da... nos da un 7,21%, si no me equivoco. Si es que alguien me puede ayudar con el cálculo. A ver. 0,26. Sí, está bien. Entonces, ahí estaríamos. Vamos ahora con el segundo ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Por mi parte, todo bien. Todo bien. Buenísimo. Todo. Dice, una compañía que actualmente no tiene deuda está recibiendo una oferta de adquisición hostil vía una oferta pública de adquisición de acciones o hostil por uno de sus accionistas minoritarios que quiere hacerse el control de la compañía. El accionista que realiza la OPA hostil ofrece un premio de 25% extra por sobre el actual valor justo de las acciones de la compañía, que es igual al precio de mercado de cada una de las 5 millones de acciones, es decir, se cumple la HMI. Actualmente la firma ha agotado sus proyectos que agregan valor y por tanto generará un flujo de caja operacional neto de impuestos a perpetuidad de 2.000 millones, dado que los accionistas actuales le exigen una rentabilidad de 8% efectiva al año. El gerente general de la compañía ha sido mandatado a bloquear la oferta hostil, apalancando a la compañía con deuda, que podría tomar una tasa de 4% efectiva al año, dada su clasificación de riesgo de A+ actual. La compañía opera en un país donde la tasa de impuestos corporativos es de 30%, y los fondos provenientes de la deuda que tomará se utilizarán para pagar dividendos a los actuales accionistas. Ya, entonces, de nuevo voy a anotar los datos. Primero, que es súper importante, es que nos dicen que actualmente no tiene deuda. Después, nos dicen que un accionista ofrece un 25% sobre el valor justo de las acciones. Tenemos que el número de acciones es igual a 5 millones. Tenemos un flujo de caja operacional de 2.000 millones. Tenemos que RE va a ser igual a un 8%. Luego, tenemos que en una situación nueva pediríamos más deuda a una tasa del 4%. Nuestra tasa de impuestos corporativa es del 30%. Y ahí creo que esos son los datos importantes.
Entonces, nos dicen, ¿cuánto es el valor por acción actualmente antes de la OPA hostil? ¿Ya? Entonces, tenemos que sacar el valor por acción. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Para sacar el valor de la acción, vamos a hacer, tomar el patrimonio, y el patrimonio lo vamos a dividir en el número de acciones que tiene la empresa. Entonces, el patrimonio no lo sabemos, pero sí sabemos que el número de acciones son 5 millones. Entonces, primero tendríamos que determinar cuánto es el patrimonio. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? ¿O cómo se pensaría? ¿No? ¿Por un punto? Espera. Estamos pensando. Ya. Es que sale el precio. El accionista ofrece 25% sobre el precio justo de las acciones. Claro, pero acuérdate que estamos en la situación actual, como que estamos evaluando cuánto vale actualmente la empresa antes de esta OPA, ¿cachai? ¿No? ¿Qué era el Sí, FCO? no puede ser utilizando el flujo de caja operacional. Ya, ¿y por qué eso? Es que a la larga como que el valor de la acción, o sea, el valor de una acción está reflejado por la capacidad que tiene que generar flujo en la empresa. Sí, Por lo perfecto. tanto, si es que ya sabemos que es un flujo de caja que es perpetuo, podríamos descontarlo y sacar un valor, y sabemos que hay que darle, y eso va a estar un 25% menor, o algo así, ¿no? Ya, casi, pero faltó como un análisis anterior, ¿ya? Primero, cuando nosotros hacemos descontar los flujos de caja, ¿ya? Flujos de caja, nosotros los descontamos, o sea, los traemos todo a valor presente, eso te va a dar el valor de los activos, ¿ya? Y ese va a ser el valor de tu empresa. Pero ojo, nosotros necesitamos el valor del patrimonio solamente. Entonces, nosotros sabemos que los activos siempre van a ser igual a los pasivos más el patrimonio. Pero ¿qué pasa? Nosotros en esta empresa no tenemos deuda y tampoco nos dicen que tengamos pasivos. Por lo tanto, los pasivos van a ser cero. Entonces tenemos que activos van a ser igual al patrimonio. Entonces, bajo ese análisis, ya, ahora podemos ir a esta parte de acá, que el patrimonio va a ser igual a nuestro flujo de caja traído a la tasa de descuento, ¿ya? Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué tasa de descuento tendríamos que ocupar? El 8%. Ya, ¿y por qué el 8%? Porque es una empresa que no tiene deuda, entonces Exacto, entonces cuando no tenemos deuda, vamos a tener que RA siempre va a ser igual a RE. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que haber hecho para sacar el valor de los activos? Es descontarlo a RA, ¿ya? Pero como sabemos que no tenemos deuda, RA va a ser igual a RE. ¿Ya? Entonces, en vez de ocupar RA, ya que no lo tenemos, vamos a ocupar RE porque es exactamente lo mismo. Entonces tendríamos los 2.000 millones partido en un 8%. Y eso nos daría 25.000 millones. Entonces, como sabemos que los activos es igual al patrimonio, lo reemplazamos acá. Sería 25 millones. O sea, 25.000 millones. Y por lo tanto, ahí nos da que el valor de la acción es de 5.000.
¿Alguien no quedó claro con estos conceptos? Es súper importante que los entiendan bien, ¿ya? Y acá se me olvidó borrar. Ya. ¿Cuánto sería la mínima deuda que tendría que tomar el gerente para bloquear la oferta hostil? O sea, claro, la oferta pública de acciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos acá un accionista que me quiere comprar mi empresa, ¿ya? Y para comprar mi empresa me está ofreciendo plata. Entonces, primero, veamos, ¿qué plata, cuánto me está ofreciendo? Entonces, me dice que es un 25% sobre el valor justo del valor de mi acción. Entonces, vamos a tener que la oferta va a ser igual. Entonces, el valor justo de mi acción es 5.000, y si le agregamos al 25%, va a ser igual a 6.250, ¿ya? Y luego, esto multiplicado por el número de acciones, ¿ya? Porque al final lo que quiero saber yo es el valor total que me está ofreciendo, nos va a dar 31.250.000, claro, 31.250 millones, ¿ya? Entonces, mi empresa, perdón, el accionista minoritario me está ofreciendo esto por comprar mi empresa, ¿ya? Pero, ¿cuánto vale mi empresa actualmente? Actualmente mi empresa vale los 5.000, que es el valor justo de la acción, por los 5 millones, ¿ya? Que eso vendría siendo los 25.000 millones. Entonces, imagínense, mi empresa realmente vale 25.000 millones y lo que me está ofreciendo este accionista es pagarme 31.250 millones. ¿Ya? Entonces, ¿qué me están preguntando o sea, qué me están diciendo en la pregunta que tengo que hacer? O sea, yo, ¿cuánto debería tomar de deuda para bloquear ya esta oferta? Entonces, ¿por qué me están metiendo la deuda acá? Porque yo sé que si yo tomo deuda, voy a subir el valor de mi empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿O cómo se plantea esto en fórmula, por decirlo así? El valor de tu empresa con deuda va a ser igual al valor de tu empresa sin deuda más el escudo tributario, o sea, tu deuda por la tasa de impuestos, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es los 31.250 millones va a ser igual a mi 25.000, que vale actualmente sin deuda, ¿ya? Yo le quiero agregar alguna deuda para poder igualar estos 31.250. Eso va a ser lo mínimo. Luego mi tasa de impuestos es el 30%. Entonces, ¿qué estoy planteando acá? ¿Cuánta deuda debería tomar para poder llegar al valor que me están ofreciendo? ¿Ya? Entonces, si nosotros despejamos esta deuda, nos va a dar 20.833.333.333. ¿Ya? Entonces, para poder llegar a este monto de la oferta que me están ofreciendo, yo debería tomar 20.833 millones de deuda. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo mínimo si lo piensan. Si yo tomo más deuda, voy a empezar a superar la oferta. O sea, si yo tomo, por ejemplo, 30 millones, ahora mi empresa ya no valdría 31.250, sino que valdría mucho más. ¿Ya? Pero estos 20.833 es lo mínimo, es el límite. Entonces, vamos con la 3. ¿Cuánto es el nuevo valor de la compañía después de bloquear la oferta pública con el mínimo de deuda que determinó en la letra B? ¿Cuánto sería el valor de mi compañía? Para esto no hay que calcular nada. Sería 31.250. Exacto.
¿Ya? Entonces, finalmente, ¿qué me están diciendo? ¿Cuánto es el nuevo valor con la deuda que tú tomaste? Entonces, yo tomé una deuda, por lo tanto, de 20.833, 333. ¿Ya? Y finalmente este cálculo ya lo hicimos. Entonces, el valor de mi empresa con deuda va a ser los 25.000 millones más los 20.833 por el 30%. Entonces ya sabemos que eso nos da 31.250. Ya teníamos la respuesta. Entonces es la D. Cuatro. ¿Cuántas acciones se podrán recomprar con la nueva deuda? Entonces, ¿qué vamos a plantear acá? Nosotros teníamos un precio de las acciones, precio sin deuda, que era igual a 5.000, y ahora el precio con deuda de la acción va a ser 6.250. Ya, porque acuérdense que si yo tomo esa deuda, finalmente lo que estamos haciendo es agregar un valor de la empresa en un 25%. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas acciones voy a poder recomprar? Entonces, lo que tendríamos que pensar primero es, ya, pues, entonces, ¿cuánto agregué de valor a la empresa? Entonces, tendría que, por la deuda, tomé 20.833, 333. ¿Ya? Entonces, finalmente, vamos a ir este monto en lo que vale actualmente el precio de la acción. 6.250. ¿Ya? Entonces, si resolvemos eso, nos da 3.333.333. ¿Ya? Entonces, estas serían acciones. Entonces, con la nueva deuda que emitimos, ya podríamos comprar o recomprar 3.333.333 acciones. Después, ¿cuántas acciones quedarán en el mercado? ¿Ya? Entonces acá lo único que tenemos que hacer es comparar las que teníamos actualmente, que eran 5 millones, con las nuevas que vamos a recomprar con la nueva deuda. Entonces, inicialmente teníamos 5 millones de acciones y las que vamos a recomprar son 3.333.333. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos da 1.666.667. Y esas son las acciones que van a quedar en el mercado. Y por último, nos quedan dos más. ¿Por qué esto bloquea la oferta pública de acciones? Ya nos preguntan al final por qué emitir la nueva deuda estaría bloqueando esta oferta. Entonces, 1, porque genera un aumento de valor de 25% para los accionistas compensando el premio ofrecido por el minoritario. ¿Qué creen ustedes? ¿Es o no es? Agregar nueva deuda, ¿aumenta el valor en un 25%? ¿Sí o no? Exacto, sí, pues eso es lo que nosotros acabamos de hacer. Entonces, a ver, ¿cómo lo hicimos? Del Acá. 5.000 al 625, po. Exacto, entonces metíamos esta deuda y logramos llegar a un valor de nuestra empresa de 31.250, por lo tanto nuestra acción subía a 6.250. Por lo tanto, aumentamos el valor en un 25%. 2, porque genera un aumento de valor de más del 25% para los accionistas sobrecompensando el premio ofrecido por la minoritaria. ¿Sería verdadero o falso eso? No, pues si ya dijimos que la primera es verdadera. Exacto, ya, porque estamos aumentando en un 25% literalmente, no más y no menos.
Después la 3, porque genera un aumento de valor de menos del 25%, no, falso. Porque al elevarse el valor, claro, porque al elevarse el valor, el premio ofrecido por el accionista minoritario es nulo. No, pues, 7 es un 25%. ¿O no? Sí, pues, es del 25%, por lo tanto, si mi empresa vale 31.250.000 y me están ofreciendo 31.250.000, ¿cuál es el valor del que me está ofreciendo la 0. 0? Es nulo. Entonces esta también es. Por lo tanto, sería 1 y 4. Y las 7. ¿Cuál será el nuevo costo de financiamiento promedio ponderado después de bloquear la OPA hostil con el mínimo de deuda? ¿Ya? Entonces acá la forma más fácil para ocupar vendría siendo la de RA por 1 menos deuda partida en activos por la tasa de impuestos. ¿Ya? Entonces, nosotros ya sabíamos que RA, en este caso, era lo mismo que RE, y era un 8%. Por 1 menos, la deuda tenemos que tomamos 20.833.333.333, y todo esto partido en los activos, ¿ya? O sea, acuérdense, esto lo estamos haciendo ya en la situación nueva, ya en la situación nueva tomamos una nueva deuda, y por lo tanto el valor de los activos terminaba siendo 31.250.000. Y todo esto por la tasa de impuestos, que es un 30%. ¿Ya? Entonces, finalmente el WACC nos da un 6,4%. Y ahí terminamos con el último ejercicio y la ayudantía. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿No? No, perfecto. Buenísimo. Entonces, si tienen dudas sobre el trabajo, podemos verlo al tiro. O sea, nosotros tenemos, pero igual queremos, si hay otro grupo que esté también urgido, como nosotros ya hablamos contigo. Ya. ¿Hay alguien más que tenga dudas? Sí, ¿no? Creo que no. Ya denle ustedes nomás y al final, chao nomás. O sea, de ahí en bolas surgen más dudas. Ya, espérame.